2:8 dice la palabra del Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la hija de Faraón respondió: ve entonces. Fue la doncella y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo, y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo. Y le puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas lo saqué. Puede tomar asiento. Mire lo que dice el versículo. En el verso 6 dice: teniendo compasión. En un momento, hermano, donde Faraón mandó matar a los niños, la madre de Moisés tuvo fe y se arriesgó a cuidarlo, a criarlo, a esconderlo, porque el lloro de un niño se iba a notar. Sin embargo, cuando llegó el momento, Dios le puso a ella una compasión para tener a Moisés y criarlo ella, ¿verdad? Pero vemos, dice que la hija del Faraón respondió, cuando la hermana de Moisés, Miriam, le dijo: yo conozco a alguien que te lo puede crear. Oh, perfecto, ¿verdad? Y vemos aquí, hermano, mire lo que dice el verso 9. Y llamó a la madre del niño, a la cual dijo la hija de Faraón: lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Ahora, imagínese la recompensa, número 1, hermano, por retener a Moisés. Número 2, por dejarlo ir cuando tenía que ir, dejarlo ir. Entonces, todavía le pagan a usted por criar a su propio hijo. ¿Cómo se sentiría usted? Privilegiada, bendecida, ¿verdad? Entonces vemos la recompensa a la madre de Moisés por confiar en él. Solamente por confiar en el Señor, ella fue recompensada porque lo escondió por 3 meses. Ella confió que en 3 meses nada le iba a acontecer a Moisés, al niño. Y segundo, confió en Dios en ponerlo en el río. ¿Qué significa ponerlo en el río, hermano? Ahora, si usted y yo pensamos lógicamente y nos fuéramos al río con una canasta y un bebé de 3 meses, ¿usted iba a tener la fe para ponerlo ahí? O sea, lógicamente hablando, no, ¿verdad? Ahora, el río Nilo, hermano, es un río ancho. Si un río pequeño, no confiaríamos. Ahora, un río ancho, hermano. Ahora, yo se lo puedo decir porque yo estuve ahí ahora, ¿verdad? En ese río. Y es grande, hermano, es ancho. Entonces, imagínese, hermano, si la madre de Moisés confió en Dios. Entonces, Juan 10:28, Jesús dijo: ni nadie lo arrebatará de mis manos. Entonces, cuando estamos en las manos del Señor, hermano, mire, la madre de Moisés fue una madre de fe, una mujer que confió en Dios para cuidar a Moisés y luego para soltarlo y dejarlo ir. Esa es una lección para las madres, hermano, y los padres, que va a llegar el momento en que tenemos que soltarlos, porque a veces nosotros decimos, pero ante nuestros ojos siempre van a ser nuestros niños, y está muy frágil, y cómo le va a ir allá afuera. No, tenemos que soltarlos, hermano, y dejarlos en las manos del Señor, y Dios se encargará de cuidarlos, de guiarlos y hacer lo que tenga que hacer. Amén. Entonces vemos aquí, hermano, que la madre de Moisés fue recompensada, número 1, en un momento de persecución, de matar a los niños varones, criar a su propio hijo de una manera natural. Y segundo, hermano,
que le daban una remuneración, le pagaban un sueldo, un salario. Entonces, ¿qué paga más grande para una madre es criar a su hijo? Por ejemplo, ¿cuántas madres dejan a sus hijos y se vienen a Estados Unidos, hermano, y mandan de aquí dinero, pero no lo están criando? Lo están manteniendo, que es una cosa, pero criarlo, verlo a día con día crecer, conforme va creciendo le salen sus dientes, se le caen los dientes de leche, le vuelven a salir, cómo va creciendo, cómo se va desarrollando, cómo va empezando a hablar, a caminar, toda esa formación, hermano, de ver a un hijo. Esa no tiene cómo pagártelo. Que cuando tú lo disfrutas y lo miras, ¿verdad? Entonces la madre de Moisés fue recompensada no solamente criando a Moisés, sino de una manera, en un momento de crisis, que ella lo podía criar normalmente, pero también se le pagó, se recompensó. Y dice, y la mujer tomó al niño y lo crió. Entonces, una cosa es dar a luz y otra cosa es criar. ¿Me entiende? Criar. Criar es educar, y versículo 10 dice, cuando el niño creció. Entonces, llegó un momento de desarrollo, de crecimiento, de formación. Ahora, ¿qué formación le dio la madre de Moisés en el hogar? La formación que ella tenía, una mujer de fe, le inculcó del Dios de los hebreos, le inculcó de que Dios era bueno, de que Dios estaba con ellos a pesar de la situación en que estaban. Entonces vemos aquí, hermano, que el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo. Ahora, ¿qué es que? La palabra prohijo es lo adoptó. Moisés era el hijo adoptivo de la hija de Faraón. Ahora, al hacer prohijo, ¿verdad? Lo prohijo, lo adoptó. Ahora Moisés tenía los mismos derechos que cualquier hijo de Faraón. Entonces, Moisés ahora pertenecía a la familia real. El historiador Josefo escribió que Moisés era heredero del trono de Egipto. Entonces, cuando uno mira la película original de Charles Easton, ¿verdad?, que acaba de pasar esta semana, yo la miré en ABC, la dieron, ¿verdad? Entonces, la estaba mirando, hermano, y ahí tiene subtítulos, le puedes poner usted en español y se cambia el idioma español. Entonces, yo la estaba viendo en español, aunque el canal era de inglés. Y hermano, y Moisés, cuando Faraón se da cuenta que Moisés es el supuesto libertador, se enoja porque él lo amaba como a su hijo. Y para él, ahora, lo que Josefo dice probablemente estaban alineados con esto, ¿verdad? La Biblia no lo enseña, pero se cree que lo que Josefo dijo, que Moisés era heredero del trono de Egipto y que siendo joven dirigió a los ejércitos de Egipto en una batalla victoriosa contra los etíopes. Ahora, en Hechos capítulo 7 verso 22, mire lo que dice Hechos 7, 22. Dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras y obras. Entonces, Moisés, los primeros años de su niñez fue una formación espiritual, una formación de su madre biológica, educándolo en los caminos del Señor. Le puso la base, el fundamento, pero cuando fue llevado al palacio, tuvo otra formación, una formación de príncipe, una formación de heredero. Dice que fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderosa en sus palabras y obras. Entonces Moisés, hermano, era un hombre poderoso en palabras. Ahora, cuando Dios lo llama, me estoy adelantando, ¿verdad? Señor, no sé hablar. Espérate.
pero aquí era poderoso en palabras, porque Dios tiene su tiempo para todas las cosas, ¿verdad? Entonces vemos aquí, hermano, que Faraón lo prohijo, lo trajo a la casa, fue educado y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas te saqué. Ahora, ¿quién le puso Moisés? La hija de Faraón. La madre biológica no le puso nombre. Fue la madre egipcia de crianza. Moisés. Ahora, ¿hasta cuándo le puso el nombre? Hasta que ya tenía años. Entonces vemos aquí, hermano, que fue criado con la ciencia y el aprendizaje de los egipcios. Egipto tenía una de las sociedades académicas y científicas más destacadas de las culturas antiguas. Egipcio tiene más de 4,000 años de historia, de antigüedad, o 6,000 años, dicen algunos, ¿verdad? Y es razonable pensar que Moisés fue instruido en la geografía, la historia, la gramática, la escritura, la literatura, filosofía y música. Entonces, la madre hebrea tuvo una influencia muy importante en la vida de Moisés. Mientras Moisés fue formado, hermano, imagínense, Egipto era la potencia más grande de aquellos tiempos. Entonces, cuando uno va y mira esas pirámides, cuando uno va y mira todas esas cosas, hermano, en el museo que hicieron un museo nuevo en el Cairo, que es el museo más grande del mundo. No lo recorrimos todo, porque imagínense, tiene que estar una semana ahí para estar viéndolo todo, ¿no? Pero principalmente, hermano, cuando uno mira todas esas cosas de miles de años atrás, estaban muy avanzados tecnológicamente, en ciencia, en monumentos, en todo eso, cómo los hacían en esa época. Entonces estaban muy avanzados y era una potencia de aquellos tiempos. Entonces, Hechos 7:23, el versículo que le sigue del 21, leímos el 22, ¿verdad? Dice, verso 23, cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos y los hijos de Israel. Entonces, Moisés sabía que él era hebreo. Moisés sabía de dónde él venía. ¿Por qué? Porque la formación que mamá le dio en casa cuando era niño, mientras fue formado, la formación de Moisés en el hogar. Por eso la Biblia nos habla en Proverbios, instruye al niño y cuando fuere grande no se apartará de él. Instruye al niño en su niñez, para que cuando fuere viejo no se aparte. Entonces, la instrucción, hermano, comienza en casa, la educación comienza en casa, los buenos principios, los buenos valores, los aprendemos ¿dónde? En casa. Por eso la importancia de la educación. ¿Qué había recibido Moisés? Había sido formado, había sido educado dentro del hogar. Según el historiador Josefo, Moisés había sido entrenado y preparado para ser el próximo faraón. Moisés se identifica con los hebreos en el pueblo y el pueblo. Ahora, vaya conmigo Hebreos. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 24, miren lo que dice. En el verso 23 ya lo leímos, dice que por la fe Moisés cuando nació fue escondido por sus padres por 3 meses. Entonces, vemos aquí que la recompensa de una madre de fe. ¿Quién era Jocabed? Jocabed era la madre de Moisés, que por 3 meses lo escondió. Tuvo fe, una madre de fe, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Verso 24, por la fe Moisés, hecho ya grande, o sea, Moisés decidió, él tenía fe en el Dios que su madre le había inculcado en su niñez. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. O sea, él decidió, nadie lo forzó, nadie lo obligó, sino que él mismo
por la fe. Mientras mis hermanos están sufriendo, yo estoy deleitándome de los placeres, de los lujos, de las bendiciones de Egipto. Pero por la fe, dice Moisés, hecho ya grande, o sea, llegó el momento en que Moisés tenía que tomar una decisión, en que Moisés debía decidirse qué es lo que quería hacer con su futuro. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. En otras palabras, renunció a sus privilegios, a un trono, a una posición, a la fama. Escogiendo, versículo 25, antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Mire Moisés. Voluntariamente, él que renunció, le dio la espalda a los privilegios, a los beneficios, a los deleites, y escogió ¿qué? Sufrir con el pueblo. Ahora, si hacemos una encuesta, hermano, a 1000 personas le preguntamos, ¿tú qué prefieres? ¿Los deleites, los beneficios, los deleites temporales o sufrir con el pueblo? Yo le aseguro que 999 le van a decir los deleites. Si acaso una persona va a decir, yo prefiero sufrir por la causa de mis hermanos. Porque si vemos en la política, hermano, vemos, hermano, que esa gente no se sacrifica por nadie. Prefieren los deleites, el nombre, la apariencia, el título. Pero nadie se quiere arremangar las manos ni los pantalones para meterse al lodo y ayudar a los que están abajo para salir de ahí. Sin embargo, leemos aquí, escogiendo, él escogió. Entonces, me trae a la figura al apóstol Pablo. Pablo fue educado a los pies de Gamaliel. Así como Moisés fue educado con la mejor educación, con los mejores maestros, la mejor formación académica. Ahora, Pablo también, pero su celo perseguía a los cristianos. Pero cuando Cristo lo llamó a él, dijo, todo lo tengo por basura con tal de alcanzar el conocimiento de Cristo. Pero vamos a ver aquí, no me quiero desviar del tema, ¿verdad? En el verso 26 dice, teniendo por mayores riquezas, estamos en el libro de los Hebreos. Ahora, esa es la formación de Moisés, una formación espiritual y una formación académica, militar, educativa de toda persona que vive en un palacio. Por ejemplo, los príncipes, hermano, de los países donde existen príncipes, tienen una formación y una educación, un protocolo de hablar, de conducta, de sentarse a la mesa, de comer. O sea, hay una conducta que se le inculca y se le instruye y se le enseña desde su niñez. Tienen una formación. Entonces, sin embargo, Moisés dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Ahora, Cristo no había nacido. Bueno, Jesús no había nacido. Cristo no se había manifestado. Pero los vituperios de Cristo, o sea, el sufrimiento que Cristo eligió, decidió por nosotros llevarnos en la cruz, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta en la mirada en el galardón. Por la fe dejó Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces vemos Moisés. ¿Cuál es su formación de Moisés? Espiritualmente formado por una madre de fe. Que esa fe, hermano, mientras él estaba educado en el palacio, mientras tenía los mejores tutores, vestía la mejor ropa de aquellos tiempos, tenía honores, andaba en un carro privilegiado.
en los carros del faraón, ¿verdad? Tenía todo para estar en el trono y dirigir todo Egipto, todo un imperio. Sin embargo, la formación que él tenía espiritual no se lo permitió, sino que él rehusó, él rechazó y él prefirió escoger servir a sus hermanos. Ahora, un líder, cuando ha sido llamado para servir, por eso no todos son llamados para servir. Por eso Jesús nos enseñó la lección, hermano, cuando le lavó los pies a los discípulos. Y Pedro no quiso, y el Señor le dijo, Pedro dijo, Señor, yo no me voy a permitir que tú me laves los pies. ¿Cómo mi Señor me va a lavar los pies a mí, si yo soy el siervo? Deja, lo que estoy haciendo no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Entonces Pedro en su epístola después, porque ejemplo nos dejó el Señor, el Maestro, para que sigamos sus pisadas. Les enseñó el servicio, ¿me entiende? El que quiera ser más grande será el servidor vuestro. Entonces, servir, hermano, ante los ojos de Dios nos hace más grande, ¿verdad? Por eso la importancia del servicio. Yo estoy como el que sirve, dijo el Jesús. Entonces Moisés, como un líder militar, político, que había sido educado para eso en el palacio, Dios había formado en él un líder espiritual. Versículo 11. En aquellos días sucedió, crecido ya Moisés. Ahora, Moisés, hermano, cuando creció, y él tomó la decisión de rehusarse, ser hija de Faraón, llamarse, y renunció a los privilegios y sufrir con sus hermanos. Mire lo que dice el verso 11. En aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos, porque Moisés sabía que era hebreo, y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces, mientras Moisés empieza, ¿cuántas veces Moisés no había visto el maltrato y el abuso de un egipcio a un hebreo? Sin embargo, llegó el momento en que Moisés, su corazón fue comprimido. Como diciendo, ahora es el momento, Moisés. Ahora es el tiempo que tienes que tomar la decisión. Ahora es el tiempo que tú tienes que decidir. Ahora, 40 años nos enseña la Biblia, es una generación. Cuando Moisés tenía 40 años, tomó la decisión. Entonces, cuando él vio en sus duras tareas, ¿cómo es posible que mis hermanos se estén matando? ¿Cómo es posible que los traten así? Observó un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ahora, los capataces, los egipcios, hermano, tenían látigo, tenían espada, eran fuertes. Ahora, Moisés no era cualquier persona, era un hombre capacitado militarmente hablando, un hombre fuerte, ¿verdad? Entonces Moisés primero, ¿qué hace? Observa para sus alrededores, que nadie lo esté viendo, y lo mata. No especifica cómo lo mata, y lo entierra en la arena. Lo entierra en la arena. Versículo 13. Y al día siguiente salió y vio 2 hebreos que reñían. Entonces dijo el que él maltrataba al otro, ¿por qué golpeas a tu prójimo? A veces, hermano, cuando uno mira a 2 personas familiares peleándose, ¿verdad? Uno dice, ¿por qué se pelean si son familia? Y dice, y él le respondió, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Ahora, Moisés era un príncipe de Egipto. Era un juez en Egipto, pero no de los hebreos. Entonces los hebreos dijeron, ¿y a ti quién te ha nombrado príncipe y juez nuestro?
¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, ciertamente esto ha sido descubierto, me cacharon, me agarraron, me descubrieron. Imagínese el miedo de Moisés. ¿Qué me va a acontecer? Porque él sabía las leyes, él sabía las reglas de lo que le iba a acontecer por el crimen que había sido hecho por Moisés. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés. Pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y habitó en la tierra de Madián. Ahora, ¿dónde se encuentra Madián? ¿Dónde están los madianitas? Madianitas, ahí estaba Jetro, ahí conoció a Séfora, su esposa. Madián estaba del otro lado del Mar Rojo. Madián se encuentra hoy en día en Arabia Saudita. Entonces, cuando usted mira la parte del Mar Rojo, está Egipto, está Israel, está Jordania y luego abajo Egipto, Israel, Jordania y Arabia Saudita. Entonces Moisés tuvo que rodear toda esa península para que entonces pudiera llegar a Madián. Entonces ahí en Madián estaba Jetro. Tuvo que huir, ¿verdad? Me encanta la parte, hermano. En inglés dice, el barro está siendo formado cuando Moisés va en el desierto, porque hay tormentas de arena en el desierto, ¿verdad? De repente uno miraba, hermano, así como mucho polvo, ¿verdad? Y es porque son tormentas de arena que se da constantemente allá en Egipto, ¿verdad? Entonces probablemente en otras partes, pero imagínese Moisés en un desierto, un hombre que había sido educado en el palacio de Faraón, que comía la mejor comida del palacio de Faraón, que tuvo a los mejores maestros, ahora está siendo procesado, está siendo formado en la escuela del desierto para sacarle todo lo que había aprendido de Egipto y darle la formación que Dios quería darle. Entonces Dios lo lleva para Madián. Gloria al Señor. La formación de Moisés. Primera formación, educación en casa, espiritual con su madre, su origen. Segunda formación, en el palacio de el faraón en Egipto, mejores maestros, mejor educación en todas las clases. Y tercero, la educación espiritual, donde Dios lo estaba llevando por la escuela del desierto, ¿verdad? Y vamos a seguir la próxima semana. Padre, gracias por tu palabra que es viva, que es eficaz, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias, Señor. Permite